entendimiento de estudiantes universitarios sobre el concepto vector. Y bueno, esta investigación se está llevando a cabo bajo la dirección de la doctora Flor Montserrat y del doctor eh, Francisco Ariza. Durante esta presentación voy a desarrollar los puntos que están señalados en la diapositiva. Y bueno, para abordar el primer punto, dado que, como se pudo notar, en esta investigación interesa el análisis del entendimiento y también está el concepto vector, entonces voy a hablar de algunos antecedentes al respecto. En primer lugar, voy a señalar acerca de la evaluación en general en el ámbito educativo, lo que implica realizar una evaluación, como es la recolección de información, el análisis e interpretación de esa información con base en criterios que se establecen y la toma de decisiones con base en esto para poder incidir en el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, la evaluación tiene distintos objetivos, desde determinar la calidad de un sistema educativo, conocer el desempeño de los estudiantes, etc. Durante la búsqueda de información, pues nos encontramos que pues, una evaluación se puede llevar a cabo usando diferentes instrumentos. Y uno de esos instrumentos pues, son las pruebas de opción múltiple. Este tipo de pruebas, siempre y cuando se desarrollen o se diseñen bajo ciertos estándares, pues nos van a brindar información confiable a diferentes actores del ámbito educativo. Ahora, de manera particular, pues la evaluación en matemáticas tiene el propósito de medir un constructo no observable del estudiante como es el entendimiento. Entonces, en el caso de centrarse en la evaluación del entendimiento de conceptos en matemáticas, pues dado que es un constructo que no puede ser visto como podemos ver cualquier objeto, pero sí puede ser conocido a través de otras herramientas como son problem solving, mapas conceptuales, etcétera, que se han diseñado para tal fin. Ahora, la información que se recoge de este tipo de pruebas o de herramientas, bueno, tiene diferentes implicaciones. Por ejemplo, a partir de ella, pues se pueden sugerir modificaciones en la enseñanza, es útil a profesores, investigadores para el diseño de material de enseñanza, etc. Y respecto al concepto vector, pues es conocido que desde años atrás hay investigaciones que se han encargado en indagar acerca de las dificultades que tienen estudiantes de diferentes niveles educativos cuando trabajan con este concepto. Y algunas de ellas pues están o coinciden en que estas dificultades están relacionadas con el entendimiento del concepto, sobre el concepto vector. Ahora bien, también hay investigaciones que se están encargando de diseñar tareas para incidir en este entendimiento con base en la información que se ha generado. ¿Por qué es importante el entendimiento del concepto vector? Bueno, este es relevante ya que en carreras, por ejemplo, como ingeniería, matemáticas, ciencias, etcétera, pues la mayoría de las magnitudes con las que se trabaja son vectoriales. Sin embargo, se siguen reportando que los estudiantes, incluso cuando ingresan, lo hacen con conocimientos insuficientes sobre este concepto. Ahora bien, eh, ¿cuál es el objetivo de este trabajo de investigación? Pues fue evaluar el entendimiento de estudiantes universitarios sobre el concepto vector. Pero ¿cuál es la implicación? Bueno, se comentó cuál es el tipo de información que se puede recoger a través de una evaluación y para qué es útil dicha evaluación, dicha información, perdón, sobre todo del entendimiento. En este trabajo se hace una diferencia en que el entendimiento es visto a través de tres aspectos que tiene que lograr el estudiante, que son
desde lo operacional, la aplicación del concepto y la distinción del concepto, de los cuales vamos a explicar más adelante. Bueno, también dado la importancia del entendimiento conceptual o del concepto vector en esta investigación, pues se toma o se entiende para este caso que es aquel que alcanza un individuo cuando entiende el significado de los conceptos con un énfasis en lo cualitativo. Y para el logro de este entendimiento, pues estamos considerando que el estudiante debe contar con tres aspectos, como ya se mencionó: la definición operacional del concepto, la distinción del concepto de otros conceptos relacionados y la aplicación del concepto de manera satisfactoria. Ahora bien, el concepto vector pues va a ser evaluado a través de 10 propiedades, como las que están señaladas o enlistadas en la diapositiva: la representación gráfica, la suma, la multiplicación por un escalar, etc. ¿Por qué? Bueno, estamos considerando que el estudiante va a operar, va a distinguir y va a aplicar dichas propiedades de tal forma que estas acciones le van a permitir aprender conceptos físicos y matemáticos, o conceptos más avanzados. Y bueno, en esta investigación es de corte cuantitativa-cualitativa. La parte cuantitativa corresponde a un análisis descriptivo preliminar que se hace, y posteriormente a la implementación de un modelo para el análisis del entendimiento, que es la teoría de respuesta al ítem multidimensional. Y la parte cualitativa va a corresponder a la interpretación de los resultados del modelo IRT multidimensional, pero con base en los aspectos que estamos considerando que debe contar el estudiante para lograr el entendimiento. Y bueno, las acciones que se llevaron a cabo para lograr el objetivo de investigación fueron, en primer lugar, la recolección de datos, donde se consideró una muestra de 111 estudiantes. Se hizo un análisis descriptivo preliminar de los datos de esos 111 estudiantes. Posteriormente, con esos mismos datos se implementó el modelo IRT multidimensional y bueno, vamos a presentar algunos resultados. Primero, la población que se tomó en cuenta fueron estudiantes de ingeniería y matemáticas de dos universidades diferentes. De estos estudiantes se seleccionaron únicamente 111. Estos 111 estudiantes ya habían trabajado con el concepto vector, se contactaron directamente en su aula de clases para poder implementar la herramienta de recolección de datos, y se fueron ellos examinados de manera espontánea. Esto quiere decir que no tenían una preparación previa para poder resolver el instrumento que se les implementó. Ahora bien, este instrumento, bueno, como ya se mencionó también, pues el entendimiento, pues es algo que no puede ser observable. Sin embargo, lo podemos describir a través de otras variables, como son los ítems de una prueba de opción múltiple, y en este caso el instrumento elegido fue una prueba de opción múltiple llamada Test of Understanding of Vectors, el cual o la cual ya está validada. Ya otras investigaciones se encargaron de eso. Eh, hay una versión en español, la cual es apropiada para implementarse en nuestra población. Contiene 20 ítems sobre el concepto vector en un contexto matemático. Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta, una respuesta correcta y 4 distractores. Y bueno, su diseño pues está fundamentado en investigación educativa. En la tabla presento algunas de las descripciones de los ítems a los que corresponden o que están en la prueba. Por ejemplo, el ítem número 5, en el cual se involucra la propiedad de dirección, el 3, la propiedad de producto punto, etc. Y bueno,
Ya que se implementó esta prueba para poder calificarla, se le asignó a un número consecutivo del 1 al 111 a los estudiantes para poder identificarlos. Estas pruebas se calificaron manualmente y con estos datos se construyó un marco donde se le asignó un valor de 1 a aquel ítem que el estudiante contestó correctamente y un 0 si lo hizo incorrectamente. Este marco de datos sirvió para el análisis descriptivo general y también para la implementación del IRT multidimensional. Bueno, dentro del análisis descriptivo preliminar, pues lo estamos presentando a modo de porcentajes de respuesta correcta y este análisis nos brindó un panorama general a priori para poder darnos una idea de cuáles son aquellos ítems que se pudieran considerar difíciles o fáciles para el estudiante. Por ejemplo, tenemos el ítem número 12 donde se obtuvo un porcentaje o el porcentaje más bajo de respuestas correctas que se considera aquí el producto cruz. Tenemos el ítem número 15 donde también se obtuvo un porcentaje bajo de respuestas correctas y pudiéramos en una primera instancia señalar que esto se debe a que los estudiantes tienen un bajo entendimiento en este ítem. Sin embargo, para poder mencionarlo más específicamente, pues lo que se hizo fue aplicar o implementar el modelo teoría de respuesta al ítem multidimensional. Bueno, a través de este modelo se pueden medir o analizar constructos como es el entendimiento de los estudiantes y se implementó un modelo de dos parámetros logísticos multidimensional. En este modelo, bueno, intervienen ciertos parámetros como A y B que corresponden a las preguntas y el parámetro teta que es el que nos interesa y que corresponde al entendimiento del individuo. Ahora bien, es multidimensional porque estamos considerando 3 dimensiones. Esto quiere decir que esa teta va a representar los 3 aspectos que el estudiante con el que el estudiante debe de contar para poder lograr el entendimiento, que ya se mencionaron anteriormente. La definición operacional, la distinción del concepto de otros conceptos relacionados, la aplicación del concepto de manera satisfactoria. Eso es lo que para nosotros es teta. En este caso, para cada uno de esos tetas vamos a obtener valores relacionados con el entendimiento de los estudiantes. Si se considera que estamos tomando 3 dimensiones y fueron 111 estudiantes, entonces vamos a obtener 111 valores para la dimensión 1, que corresponde a la parte operacional, 111 valores para la dimensión 2, que corresponden a la distinción del concepto, y 111 valores que corresponden a la dimensión 3, que es la aplicación del concepto. Ahora bien, estos valores se pueden representar en un diagrama de cajas. En este diagrama, el eje horizontal representa el valor del entendimiento y el eje vertical representa cada una de las dimensiones que acabo de señalar. En tal sentido, pues se puede observar que en las 3 dimensiones están a valores aproximados entre -1 y 1. Entonces se puede inferir, por ejemplo, que aquellos estudiantes cuyo valor del entendimiento están cercanos a 1, pues se puede señalar que tiene este estudiante un alto entendimiento. En cambio, aquellos estudiantes que están dentro de valores negativos, pues se puede señalar que estos estudiantes tienen un bajo entendimiento. Entonces, estamos tomando como punto de referencia, en este caso el 0, que sería aquellos estudiantes o los que están cercanos a él que tienen un nivel o un entendimiento medio.
Y también podemos observar que hay algunos estudiantes que están fuera de, que tienen un valor de entendimiento mayor a uno. Entonces, eh, pudiéramos señalar en un principio que esos valores son de un mismo estudiante. Sin embargo, de esta manera no se puede asegurar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber estudiantes que tengan un alto valor en la dimensión 3, que es la aplicación del concepto, pero que tengan un valor bajo en la dimensión 2, que es la distinción del concepto, y un valor alto en la dimensión 3, que es la definición operacional. Entonces, para poder visualizar esto, lo que se requiere es construir perfiles del entendimiento de los estudiantes. Entonces, en este esquema se presentan esos perfiles de entendimiento y se eligieron 5 estudiantes de los 111 que fueron examinados. En este caso, por ejemplo, la línea azul pues representa al estudiante número 91 y podemos ver que los valores de entendimiento de este estudiante son mayores a 1. Entonces, con esto y con la definición de entendimiento que tomamos en un principio, pues podemos señalar que este estudiante entiende el concepto vector. Pero en cambio, el estudiante número 59, que está representado por la línea gris, vemos que tiene bajos valores de entendimiento en las 3 dimensiones. En este caso, por ejemplo, el estudiante número 20 tiene un valor menor a 0 en la dimensión número 1, un valor casi intermedio en la dimensión número 2 y un valor bajo en la dimensión número 3. Entonces, eso hace referencia a que los estudiantes pueden tener diferentes valores de entendimiento para cada uno de los aspectos que se están considerando. Y bueno, en el estudiante, por ejemplo, el número 5, también podemos ver que tiene distintos valores. Entonces, por ejemplo, en la dimensión 1, este estudiante está aproximadamente en punto 5. Entonces, podemos decir que entiende lo que es el significado operacional del concepto. En la dimensión 2 está un poco más alto, en la dimensión 3 está un poco más bajo. Entonces, de esta forma es como nosotros estamos obteniendo el análisis del entendimiento de los estudiantes. Y bueno, hasta esta parte es donde se ha llegado en la investigación. Sin embargo, hace falta la parte cualitativa, donde ya se va a hacer un análisis más interpretativo para poder asegurar lo que está reflejado en los números, poder interpretarlo. Y bueno, de esta investigación o de hasta donde se tiene, pues podemos concluir en 3 cuestiones a partir del objetivo de la investigación, que fue evaluar el entendimiento de estudiantes universitarios sobre el concepto vector. Primeramente, que el análisis descriptivo pues, nos proporcionó un panorama a priori de los ítems asociados al entendimiento de los estudiantes. Entonces, desde ahí empezamos a ver, por ejemplo, el ítem número 12, donde se obtuvieron respuestas correctas muy bajas. Entonces, ya de una manera más general, también notamos que ese ítem, no nada más para nuestros estudiantes, fue difícil, por así decirlo, desde el análisis descriptivo, sino que en otras investigaciones donde se ha aplicado la prueba TUC también está reflejando que esos estudiantes también tienen niveles o porcentajes bajos de respuestas correctas en ese ítem. Y por otro lado, bueno, que con la implementación del modelo IRT multidimensional, pues se obtienen estimaciones precisas o más precisas del entendimiento de los estudiantes. Y bueno, por último, la información de los perfiles de los estudiantes, donde se pueden observar aquellas dimensiones de entendimiento que dominan
y aquellas que no dominan. Y bueno, esto es lo que se lleva hasta ahorita de manera breve en la investigación. Y pues estas son algunas de las referencias que se consultaron. Pues de mi parte es todo. Ok, bien, Diana. Pues casi que te faltó un poquito de tiempo, pero no te preocupes, fuiste muy sintética. Espero que ahora en la ronda de preguntas pues sobresalgan otros aspectos que estoy segura que has tocado y que has investigado y que no fueron mencionados en este momento, probablemente debido a tus nervios, pero esperemos que ahora salgan. Si me lo permiten mis compañeros, me gustaría que empezaran los evaluadores externos y que iniciara el doctor Chin, si fuera tan amable en hacer sus preguntas y su valoración. Muy bien, muchas gracias. Pues, antes que nada, gracias por la invitación para revisar el trabajo. Me pareció muy interesante trabajando o viniendo del INEE, donde se analizaban las pruebas, el empezar a hacer análisis de pruebas desde una visión que no se quede en lo psicométrico y que empiece a buscar o tratar de dar información, pero sustentada en la matemática educativa, es algo que creo que es importante que se comience a visualizar de fuera, que nos empiecen a ver estos análisis las personas que hacen solo psicometría, que fue un choque que cuando yo recién ingresé al INEE, pues me dio, ¿no? Entonces yo hacía observaciones, por ejemplo, ítems que señalaban que no deberían estar en las pruebas porque los distractores no funcionaban como ellos esperaban en términos psicométricos, pero si hacías análisis de los distractores te dabas cuenta, por ejemplo, que eso sucedía, si pienso en un ítem de fracción, de suma de fracciones, porque el distractor donde sumaba de forma lineal era el que más jalaba a los estudiantes. Entonces no permitía hacer una discriminación porque incluso los estudiantes buenos se iban por esas opciones. Entonces los psicómetras dicen, bueno, pues elimínalo porque para la estadística no me está funcionando. Pero pues nosotros podemos decirles, oigan, pero eso me está dando información. Entonces hacer este tipo de análisis creo que es importante para sustentar ese tipo de cosas y que no se queden solo en pesa lo estadístico, sino también hay un peso educativo. Y me pareció muy importante lo que estás haciendo. Sin embargo, tengo algunas preguntas que me quedaban dudas. Cuando hice la revisión, te puse algunas, y una de las primeras que tendría que ver un poco con la confiabilidad de lo que se está midiendo era ¿por qué hacer un análisis multidimensional de un instrumento que en su diseño original se planteó de forma unidimensional? Y eso me llama la atención porque, y tú misma pues, pusiste varias investigaciones que analizaban la confiabilidad y la validez y decían que tenía una alta confiabilidad y una alta validez desde una perspectiva unidimensional. Entonces, ¿por qué hacer un análisis multidimensional? O sea, ¿qué evidencia, qué factores consideras que están ahí inmersos que dicen que hacer un análisis multidimensional nos puede dar mayor información de la que ya nos da desde una perspectiva unidimensional? Bueno, en realidad las investigaciones que mencioné en la memoria, si bien es cierto que aplicaron el TUB y lo analizaron, pero ellos se centraron en sí en analizar los ítems, ¿sí? O sea, cuáles eran sus parámetros, si los distractores funcionaron, porque cada quien reportó de acuerdo a su población cómo había funcionado la prueba. Para algunos faltan ítems, para otros es muy fácil la prueba, para otros es muy difícil. Entonces, lo que sí es cierto es que coinciden que esa prueba puede ser aplicada. Entonces, a nosotros no nos interesó analizar la prueba, porque ya sabemos, o sea, la prueba ya está validada. Y a nosotros lo que nos interesó fue analizar el entendimiento, no los ítems. ¿Okay? Entonces, ellos consideran, las demás investigaciones consideran que el entendimiento es unidimensional
y ellos aplican los modelos IRT unidimensionales, pero para analizar la prueba. Y también como lo reporté en la memoria, pues lo que ellos hacen es reportar porcentajes de respuestas correctas, como el análisis descriptivo que yo presenté. En tal ítem se tienen tantos porcentajes de respuestas correctas, tantas incorrectas. Este ítem es difícil porque tienen un bajo porcentaje y lo asocian así. Entonces a nosotros no, sí nos interesó esa parte porque ya notamos, y usted también lo comentó en la memoria, que los patrones están presentes. O sea, los ítems, por ejemplo, el 12, no nada más es el de caso de nosotros, sino de los demás. El ítem 5, que fue el más fácil, tampoco nada más es nuestro caso, sino también de los demás. Claro. Pero entonces nosotros lo que queremos, lo que se quiere en esta investigación es analizar el entendimiento. ¿Cuándo entiende el estudiante? Por ejemplo, de ese ítem, del ítem 12, con bajo porcentaje, es producto cruz. ¿Cuál de las dimensiones que estamos considerando, la operacional, la aplicación, la distinción, cuál es aquella donde el estudiante no está dominando? Okay. Ajá, entonces por eso se hizo el análisis multidimensional, pero no de la prueba, porque la prueba ya está validada, sino del entendimiento de los estudiantes. Ujú. Sí, pero en ese sentido, al tú cambiar el tipo de análisis de uno unidimensional a uno multidimensional, podrías tener problemas de que los resultados que te arroje la prueba no sean confiables, porque tú tienes una justificación bajo un modelo unidimensional, pero no bajo un modelo multidimensional. Y creo, y convendría tal vez sentarse a pensar si conviene correr un análisis factorial. El análisis factorial lo que te va a decir es que si los ítems están asociados, o bueno, el desempeño que se está teniendo en esos ítems está asociado únicamente a una misma variable latente, que en este caso es entendimiento. O existen otras variables que están agrupando a los ítems. Entonces, por ejemplo, que diga, bueno, de estos 20 reactivos, estos 10 se agrupan porque no son explicados o el desempeño de los estudiantes no es explicado por la misma variable que estos otros 5. Entonces, eso denotaría en el análisis multifactorial, sí, que existen 2 factores al menos que están explicando los diferentes desempeños. Creo que eso podría dar una fuerte validez al hecho de decir, bueno, existe un análisis estadístico confirmatorio o exploratorio que nos está diciendo que existen más de un nivel o una dimensión que explica los diferentes desempeños. Y eso podría justificar lo que estás realizando. Si no, sí me cuesta un poco como de trabajo decir, ¿por qué cambiar de modelo cuando el modelo ya está? E incluso, no recuerdo ahora el nombre de uno de las que citas como antecedentes, dice que tiene un buen nivel de congruencia y de validez interna. O sea que sí se está explicando con una sola dimensión. O sea, el desempeño de los estudiantes sí se explica con una sola dimensión de acuerdo a los estadísticos. Entonces, tener un respaldo estadístico de que existe o pareciera existir más de una dimensión podría darle más sustento al trabajo. Ese sería, bueno, por un lado. Por el otro, y ahorita con lo que presentaste al final me está quedando un poco más claro, era respecto a esto, ¿cómo ibas a reportar el entendimiento? Porque, o sea, ¿cómo yo sé si un alumno sabe más o, bueno, tiene un mayor entendimiento que otro? Y ahorita veo que dijiste que, bueno, a partir de al hacer el análisis de las 3 dimensiones, pero aún así creo que sería importante, y eso es lo que creo que es parte del próximo parte del trabajo, sí tener más claro cómo, porque ahorita no sé si tienes para todos los estudiantes, pero pienso, como dijiste en un ejemplo, imaginemos que un estudiante sale muy alto en la dimensión 1, más o menos en la dimensión 2 y muy bajo en la dimensión 3. ¿Qué significa eso de su entendimiento con respecto a otro estudiante? Para poder decir que tiene este nivel de entendimiento. Entonces, ¿cómo voy a reportar esos hallazgos?
es lo que me queda un poco de duda y entiendo que va a ser a partir de jugar con estos niveles que pudiera tener. Sí, va a ser, ahorita, o sea, no tenemos todos los perfiles, porque eso es, de los perfiles es muy reciente, ya no lo alcancé a reportar en la memoria, pero la idea es construir todos los perfiles de los estudiantes. Ahora, usted le dijo cómo se van a reportar. Pues los datos no solo se van a reportar de manera numérica. Entonces ya ahí entran los aspectos con los que nosotros estamos relacionando esas dimensiones. Y ya hacer un análisis cualitativo de ahora sí interpretar, bueno, qué está pasando con estos estudiantes que tienen ese comportamiento en los perfiles de entendimiento de cada uno. Pero ese dato pues aún no lo tengo porque apenas estamos en eso, pero sí va a ser desde lo numérico, pero también la parte cualitativa que se va a conjuntar. Uh-huh. Y bueno, un último comentario, pero es como comentario, sugerencia, no sé qué tanto aplique, pero en la memoria hacías análisis hacia el final respecto a los ítems. Esto que decías de que el ítem 12 fue el más difícil, que concuerda con todos, pero me parece que se quedaban en análisis más de porcentajes. O sea, el tanto por ciento respondió, el tanto por ciento respondió la respuesta A, tanto por ciento la B, tanto por ciento la C, y analizabas como el que tuvo mayor porcentaje de respuesta correcta. Y ese es un tipo de análisis, pero tal vez estás desaprovechando el análisis del TRI, o sea, del modelo, porque dentro del mismo modelo tú puedes, según entiendo, hacer análisis de, no sé si son discriminatorios, pero el PT-BIS de las respuestas. De tal manera que el PT-BIS te dice o te da un indicador de qué tipo de estudiantes estás seleccionando las respuestas. Es decir, puede ocurrir que, imaginemos el 12 y tienes tus 5 distractores. El 1 es un error. Y puede ocurrir que el distractor 1 solo lo eligen el 10% de los estudiantes como error, pero ese 10% son los estudiantes que tienen un mejor desempeño en la prueba. Entonces, el porcentaje no te está diciendo quiénes son, pero el PT-BIS, con sus valores positivos y negativos, te puede decir qué alumnos o qué características tienen los alumnos que están eligiendo esa prueba. Si ese 10% corresponde a los que tienen mejor desempeño, entonces nos está diciendo otro tipo de información. ¿Por qué un estudiante con buen desempeño elige ese distractor? Y los estudiantes que no tienen el mismo nivel de desempeño se van por otros distractores. Entonces esa información también puede ayudarte a hacer estos análisis cualitativos que mencionas que vas a realizar. Bueno, eso es como una sugerencia igual, vean la pertinencia. Y eso se me vino a la mente porque igual en el INEE hubo un ítem sobre teorema de Pitágoras que nos dio esa información. Entonces nos decía que había un distractor que estaba jalando a todos los estudiantes que tenían un buen desempeño en la prueba. Y eso estuvimos analizando qué tipo de situación nos daba. Entonces creo que eso también podría ayudarte, si se considera pertinente. Es como una sugerencia. Bueno, dejaría aquí mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis. Doctor Ricardo Cantoral, si nos hace tan amable de decir su participación. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Viana Nayeli, por tu exposición. Tengo algunas preguntas. Una parte de ellas va a coincidir con la parte final de Luis. Entonces voy a intentar no repetirlo. Lo primero es, tu trabajo en verdad es interesante en tanto que es una opinión, en tanto que no hay demasiados trabajos en matemática educativa que tomen a la evaluación como un objeto de estudio. Creo que eso es innovador y ya empieza a haber más, pero tu trabajo va a ser pionero en ese sentido y por lo tanto hay que cuidar mucho más en la etapa que sigue de tu investigación el tipo de afirmaciones que se hagan porque tu trabajo lo va a leer mucha gente.
trata sobre el análisis del entendimiento, específicamente entre estudiantes universitarios, ante el tema de evaluación de un concepto, que es el concepto de vector, que se ve en esos niveles escolares. Porque, ahorita voy a decir por qué me importó resaltar esto. Después haces una caracterización por tres, lo que les llaman las tetas, teta 1, 2 y 3. Digamos, por un lado la aplicación, por otro lado la comparación, por otro lado la definición operativa. Y buscas un estudio conjugado de los tres. Y de ahí tus últimos análisis de las gráficas. Y hablas de los perfiles de entendimiento. Personalmente creo que es en los perfiles de entendimiento donde puede haber una contribución mayor. Esa es una opinión personal. Y ahora vienen pues mis preguntas para ti. Si yo cambiara, Viana, si yo cambiara la palabra entendimiento por la palabra desempeño, ¿podría decir lo mismo que tú has concluido? Pues yo considero que no, ¿Por qué? porque yo veo más al desempeño, con todo lo que he estado revisando, como algo muy general. O sea, por ejemplo, de la prueba TUC, son 20 ítems. Yo, como se ha estado considerando es, lo aplico, un estudiante tiene 15 respuestas correctas o 5, y ese es su desempeño en la prueba TUC, y ya, o sea, ahí lo puedo ver. Pero ya analizar ver el entendimiento, pues ya siento que sería algo como desmenuzar por qué el estudiante tuvo 15 aciertos, en qué ítems, qué propiedades estaban evaluadas ahí, por qué los otros 5 fueron incorrectos, qué le faltó al estudiante entender del concepto vector de tal forma que él no pudo responder bien ese ítem. Entonces yo creo que no. O sea que la diferencia fundamental sería que dentro del desempeño estaría el entendimiento. Es decir, Sí, son lo porque mismo. yo lo veo como más el desempeño como más, o sea, más, Lo que ocurre. ajá, o sea, yo hasta ahorita, de hecho, en los trabajos preliminares y así se ha reportado, o sea, como desempeño de los estudiantes, pero no un análisis ya particular, no está. Entonces yo eso lo veo como algo más amplio, o sea, en el sentido de que no se consideran ciertas características del estudiante. Ujú. Porque, por ejemplo, si estoy evaluando la dirección de vector, un ítem que considera esa propiedad, entonces el estudiante tiene una respuesta mala, pero no sé por qué. O sea, ¿qué fue lo que el estudiante no pudo hacer en palabras comunes? ¿Qué fue lo que en realidad no pudo hacer? Ujú. Entonces yo considero que no puedo hacer lo mismo. De acuerdo, pero ahora voy a forzar un poco más la pregunta. Supongamos que yo hago un análisis del desempeño más fino. ¿Eso sería entendimiento? Más fino, ¿a qué se refiere? Sí. En lugar de que solo describa el resultado, porque me dio la impresión que tú tomabas desempeño como lo que ocurre, Ujú. mientras que el entendimiento como una forma particular de desempeño. Así lo entendí. Entonces, voy a intentar hacer un ejercicio mental contigo. A ver. Mi idea es, y aquí se va a pegar con lo que comentó el doctor Cabrera, un joven que tenga
niveles altos en teta 1, teta 2 y teta 3, ¿en verdad entendió o solo tuvo un buen desempeño? Pues eso ya lo podríamos responder ya cuando se haga el análisis cualitativo, porque, o sea, no, ¿cómo lo explicará? Sí, sí, entiendo. Tenemos también que establecer como puntos, ¿no? Como de dónde a dónde vamos a considerar que el estudiante tuvo o si entendió ese aspecto del concepto. Entonces, no, ahorita lo señalé como, supongamos, así señalé, porque no tenemos aún certeza de cómo está en realidad el estudiante, puesto que no se hizo el análisis cualitativo. Ujú. Entonces, yo necesitaría esos datos. O sea, yo también pensé en eso, en que lo cualitativo haría falta. Sin embargo, me recaté un poco y no quise decirlo porque no me queda del todo claro si lo cualitativo sea válido en este tipo de estudios. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Haría una entrevista a profundidad, porque yo siento que en matemáticas ahí puedo entender cómo entiende. Pero a lo mejor estoy combinando dos enfoques metodológicos que pudieran no ser del todo adecuados, no lo sé, pero fue lo que yo pensé. Yo haría algo cualitativo y profundizaría. Y a lo mejor para lo cualitativo 111 casos son demasiados y tendría que hacer subcategorías. Y eso Ujú. sí lo comentaste. Y hacer subcategorías de tal suerte que tome... Lo primero que haría es una especie de tabla de 3x3 y elegir de cada uno de las tres. ¿Dónde están las 3x3? Voy a combinar sus desempeños con lo que yo creo que es el entendimiento. Y, y elijo un representante de cada casilla. Y, por ejemplo, pongo a dialogar a representantes de dos casillas diferentes ante una tarea. O sea, ¿qué argumento puede resultar más sólido para convencer que otro argumento? Pero yo sé que ahí ya me salí de tu primer modelo metodológico. Ujú. Pero eso a mí se me ocurriría, digamos. Sí, ¿Qué para opinas? complementar, ¿no? Para completar, ¿qué opinas, Diana? Bueno, de hecho, esa es la idea, realizar, lo coloqué en la memoria, hasta de ser posible entrevistas para ver los estudiantes en realidad qué es lo que hicieron o sea, para ver los procesos. Qué hizo un estudiante, qué hizo otro? Pero bueno, ya después de la pandemia perdimos contacto también con... No, y eso va para largo. Ujú. En el apoyo 18, me parece, donde tienes los... No la pongas, donde están los Ah, piquitos de teta 1, teta 2, teta 3 por desempeño y luego entendimiento. Eh, hablaste de unos negativos y mi percepción es que el entendimiento lo más que puede ser 0. bueno, Este, es que ya eso es del modelo. sí, pero, o sea, lo quiero pensar así. Ah, bueno. O sea, sí, porque uno podría decir, bueno, es que así está, pues sí, así está, pero mi idea de entendimiento es, pues no entiendes nada, pero no puede ser que no entiendas, o sea, ¿cómo decir? Que entiendas menos que entender, ¿no? Ajá. Este, entonces, por eso te preguntaba el desempeño, me daba la impresión que en verdad estaba más cargado el desempeño. Y te voy a decir en qué pensé, y me gustaría escuchar tu reacción, perdón. Es, si yo agrego entre estaba el producto punto, el producto cruz, en otro apoyo, en tu Ujú. memoria también está. Y supongamos que yo invento un nuevo producto, así como está el punto y está el cruz, invento una locura, lo que sea, solo que cumpla propiedades de las que yo quiero que cumpla. Eh,
O sea, porque el producto cruz se ve así para un joven, se ve como una regla rara. A diferencia del punto que lo ves como una continuación de la multiplicación. Ujú. Pero y a lo mejor es lo que quería decir Luis, o sea, un joven que entienda matemáticamente va a tener ante el producto cruz la sensación de que no se entiende. Mientras que alguien que no entiende en verdad va a poder hacer la operación fácilmente. Porque el producto cruz pues obedece a algo, no es que se inventó de la nada, sino obedece a algo, a propiedades de, bueno, en particular de orientación, de la corriente eléctrica, los flujos, o sea, tiene una naturaleza, no es solo el producto. Ujú. Pues es que si el estudiante resuelve el producto cruz, entonces suponemos que está entendiendo el concepto vector, porque para poder resolver esa operación, pues tiene que aplicar el concepto. Y Entonces, supongamos que inventamos bien, o sea, inventamos bien, tú y yo una operación. Le vamos a llamar producto árbol. El producto árbol se define de esta manera. Solo cuidamos que cumpla propiedades. ujú. Y la gente lo hace bien. ¿Entendió el concepto vector? ¿O entendió esa? Entendió porque está aplicando. ¿Pero qué aplicó? El concepto vector, por ejemplo, si usted hace una suma, por ejemplo, una suma gráfica, ¿verdad? Y usted resuelve la suma gráfica, pues entonces, a través de esa suma gráfica yo puedo inferir que usted puede identificar la magnitud, puede identificar la dirección de un vector, puede identificar el sentido, cuál es la resultante, cómo medir la dirección o cómo determinarla. Si yo le digo, dime la magnitud de la resultante dime la suma, pues usted va a relacionarlo con la magnitud. No sé, o sea, ese tipo de cosas. Si usted resuelve, es porque usted está entendiendo. Eso es lo que nosotros estamos. Si usted resuelve una resta, yo le digo a usted, resuelva esta resta de vectores. ¿Sí? Entonces usted ahí tiene que hacer otras consideraciones aparte de la suma, tiene que considerar el signo negativo de la resta, tiene que considerar si hay un vector, por ejemplo, son los dos que tengan una dirección horizontal, uno tiene con diferente sentido, usted tiene que hacer esas consideraciones para poder resolver esa resta. Entonces, Yo yo imagino, asumo que si usted la resuelve, es porque está bien, entendiendo. ahí te interrumpo, Viana, para no continuar con esa lógica. O sea, yo te digo, voy a imaginar que un polinomio es un vector. Así empieza mi clase. Vamos a imaginar que los polinomios son vectores. Y empiezo a hablar y hago muchas cosas. Veo propiedades. Ujú. Ese joven, después de que tú me dijeras, tiene un entendimiento del vector, ¿entendería lo que yo le estoy diciendo? Eh, Un polinomio. O sea, una función polinomial. Viana, no te apures y piensa la respuesta. Oye la pregunta que te está haciendo el doctor. Piénsalas, por favor, piénsalas. Es un momento de reflexión, Diana. O sea, no tienes por qué saber todo, sino es un momento de reflexión. El espacio es para que pensemos. Y yo lo que estoy prolongando es entender, o sea, el entendimiento. Estoy intentando entender eso. Por supuesto que vi tu trabajo, sé lo que ya nos expusiste. Entonces te pregunto eso, a alguien que, a ver, le voy a dar un poco más de contexto. Yo en mi vida, el primer material que leí de vectores fue el que escribió un matemático mexicano, que por cierto mucho tiempo trabajó en Guerrero, Humberto Madrid de la Vega. Y él escribió
un folletito que decía que los vectores eran como las órdenes de tacos. O sea, que tú llegas a la taquería y decía, deme 3 de bistec, 2 de... Entonces, él estaba aludiendo a que llenar las componentes de una tabla era la primera idea de vector que uno tenía que formarse. Él decía eso. Y además él es un buen amigo y es muy, muy intuitivo. A él no le preocupaban las operaciones, sino él quería decirle a un joven cómo empezar a pensar lo que era un vector, o sea, una especie de forma de juntar los datos en un dato. Viana quiere 3 de maciza y 2 de Luis quiere, y así, era su idea. Pero luego te iba llevando más lejos. A eso me refiero, o sea, podríamos decir a estos jóvenes que tú me digas que tienen un buen desempeño. Esto es hipotético, o sea, no lo hemos hecho. Que yo empiece y les diga, así como Humberto empezó con la taquería, que yo empiece diciendo, bueno, pues todos los polinomios son vectores y tienen propiedades y vamos a estudiar eso. ¿Tú qué me dirías ahí? O sea, no, eso no es un vector, o me dirías, ¿qué me dirías? Ya me enredé. Bueno, para nuestro trabajo, así, sí lo estamos considerando así. Sí, Porque en la prueba, o sea, así lo estamos considerando. Si el estudiante resuelve un ítem que involucre una suma, una resta, un producto punto, un producto cruz, entonces entiende el concepto vector. Sí, o sea, en nuestro trabajo sí. Así lo estamos señalando. Ahora, ya si usted hace un análisis más profundo, diferente, con otra, que no sea, con otra herramienta, a lo mejor que no sea un test de respuestas de opción múltiple, ya implementa otra cosa, no sé, preguntas abiertas o incluso hay test de opción múltiple que no tienen solo una respuesta correcta, que tienen dos, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que ella podría posiblemente visualizar también algo diferente, pero para nuestro trabajo así lo estamos considerando. Si lo hace es porque entiende. Y ese es de donde debemos nosotros es nuestro punto de partida para el análisis. Si lo hace es porque lo entiende. Porque podemos hacer un montón de inferencias y nunca vamos a acabar con todos los 111 estudiantes. Porque o sea, hay posibilidades incluso, por ejemplo, en algunos análisis del test, incluyen un parámetro que es el adivinatorio. Entonces, incluso el estudiante, un estudiante X puede elegir esa respuesta, pero pues ahora sí como dicen, ¿verdad? Pues a lo mejor no sabía, pero ya está incluido en el diseño del test, pues un parámetro relacionado a lo adivinatorio. Entonces, para fines de nuestra investigación es eso. Lo hace, lo entiende. Hasta ahí, eso es lo que también nuestro limitación, o sea, no es limitación, o sea, nuestro, como marco, lo hace, lo entiende, ya de ahí ahora sí hacer un análisis. No lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Así como en el ajedrez, ¿no? Pieza tocada, pieza movida. No, pero pensemos un poquito, intenta luego pensarlo. Para lograr distinguir el entendimiento del desempeño, tendrías que profundizar en esta parte. Si no dirías lo mismo, pues es lo que dio. No, bueno, pues ya ahí tendríamos, falta todavía el otro análisis. O sea, es que hay unas cosas que aún no se las puedo afirmar porque no tenemos un análisis todavía más profundo, que es la etapa que sigue. A lo mejor para ya el examen doctoral, si está invitado, ¿verdad? Ojalá y sí, acepte. Pues ya entonces ya ahora sí podemos discutir ya esta parte más. Y una característica de los predoctorales es ese, que uno puede preguntar 2 veces. Ah,
bueno, entonces ya la otra, ya, ahora sí, ¿te acuerdas de la pregunta? Y ya le voy a decir, ah, sí, vea, pasó esto. Piensa en eso, o sea, creo que ese es un punto que podría ser mucho más legible para los matemáticos educativos que en sí la teoría misma de la evaluación. Bueno, sí, gracias. Gracias, Flor. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Bueno, ahora ya por parte de mis compañeros de la UAGRO, pues voy a invitar primero a la doctora María para que ella nos haga sus recomendaciones, por favor. Gracias. Tengo problemas de conexión, por eso desactivo la cámara. La voy a dejar abierta, pero si dejas de escucharme, me puedes decir. Sí, gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación y ya los había saludado, pero es un gusto estar compartiendo esta sesión con personas muy queridas. Doctor Ricardo, Luis, doctor Cigarreta, doctora Arisa. Es que somos los que tenemos la cámara activada y aparecen aquí. No, también el resto que está. Bueno, Viana, en principio felicitarte. Me gustó que haya sido muy corta la exposición. Eso se agradece siempre porque das más tiempo para el debate y realmente lo estás teniendo. Bueno, me llamó mucho la atención de que hayas incluido cosas que no estaban en la versión última que enviaste. Eso quiere decir que has seguido pensando, ¿no? Y tratando seguramente de responder los comentarios que te han hecho, bueno, los que te leímos. Quiero empezar con un punto que yo te hacía de observación en la memoria predoctoral. A mí me llama mucho la atención que en el discurso de la memoria, no aquí, estaba la primera fase de la investigación. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el objetivo de investigación de Viana? Y en la presentación el día de hoy, voy a desconectar el audio, es que viene el de las tortillas y va a haber un ruido muy fuerte. ¿Puedes pedir 1 kilo para mí, por favor? Sí, ¿las quiere amarillas o moradas? A ver si no se escucha mucho, es que grita muy fuerte. Bueno, ¿cuál era tu objetivo? Y parece que es analizar el entendimiento. ¿Sí? Ese es el objetivo general de la investigación, no de la primera fase. Ese es como mi primer comentario. Ujú. Tengo 4 observaciones. ¿Vamos interactuando o te las voy diciendo y al final? No, interactuando porque... Ok, esa es la primera. ¿Cuál es tu objetivo de la investigación, no de la fase en la que te encuentras? Bueno, lo que pasa es que a esa memoria todavía se le hicieron ajustes a la primera, o sea, y aún así Mandela, por las cuestiones de la logística, ya ve, hubo ahí algunos percances, entonces incluso me pidieron a mí ya la memoria y le faltaba todavía anexar algunas cosas. Entonces, de eso lo platicamos con mis asesores y definimos que va a ser el objetivo general, va a ser analizar el entendimiento. Y dado que pues ahorita estoy presentando solo avances, pues estoy señalando únicamente hasta la evaluación, porque estamos considerando que el análisis pues va a estar completo cuando se haga la siguiente parte, que es la cualitativa. Entonces, el general pues es analizar el entendimiento. Ok, eso me queda claro. ¿Sabes? Es que sirve mucho que quien te lea te decía yo te exigía un objetivo general y un diseño de investigación, porque entonces nos damos cuenta de tu avance, ¿no? A dónde quieres llegar y qué tanto has avanzado. Bueno, esa sería la primera. La segunda observación que yo te hacía, y te la vuelvo a hacer aquí, es que hacen falta argumentos para que tú justifiques tu trabajo a la luz de la evaluación, porque hay un apartado que estás dedicando a las evaluaciones, ¿no? Hablas de las internacionales, de las nacionales, pero luego pareciera que tu justificación es que porque esas pruebas no evalúan conceptos específicos, por eso la matemática educativa sí lo hace y entonces ahí quieres encajar tu investigación. Y a mí se me hace que ese no es un buen argumento para decir por qué estás tú
trabajando o un centro de tu trabajo es la evaluación. Hace falta, porque eso también te va a ayudar a justificar tu trabajo. O sea, a lo mejor a esas pruebas no les está interesando evaluar conceptos, evalúan conocimiento, evalúan desempeño, incluso algunas pruebas, ¿no? Pero tú evalúas entendimiento. Ahí hace falta argumentar más por qué estás haciendo un trabajo sobre evaluación y por qué te estás parando sobre esas pruebas. Ujú. ¿Qué de diferente o en qué te apoyan esas pruebas? No sé si entiendes el punto, entonces, como Sí, por qué. bueno, Ujú. yo creo que ahí es más um, de redacción, o sea, a mí me cuesta trabajo esa parte, pero no tanto en que solo aquí hay conceptos, o sea, se evalúan en conceptos Ujú. específicos, sino más bien la información de la evaluación. O sea, Ujú. nosotros queremos información, sí, ya sabemos, bueno, como mencioné, pues el entendimiento, pues es un constructo que no puede ser visto, que tenemos las Ujú. personas, y la información sobre ese entendimiento, pues puede ser, ¿cómo lo puedo decir? No lo puedo ver, pero puede ser vista a Ujú. través de otras cosas o de otras herramientas, como es una evaluación. Entonces, más bien va por ahí. Entonces, también esa parte de antecedentes, pues a mí también me interesó indagar sobre las pruebas de opción múltiple, o sea, en realidad, qué tipo de información proporcionan, bla, 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 porque pues la prueba que se eligió, pues es también de opción múltiple. Exacto. Entonces es eso más. Entonces ya, si parto de lo general, y ya de ahí me voy a la evaluación de conceptos específicos, pero yo creo que ahí me falta a mí Ujú. mejorar la redacción. Ujú. Bueno, yo creo que más que mejorar la redacción es como profundizar, argumentar, esa es la palabra, lo que te hace falta es argumentar. Porque la redacción yo la encontré bien, por cierto, ese es algo muy bueno de tu memoria, que se entendía, eso me gustó mucho. El segundo comentario es que tú estás apostando por el cuánto entienden los estudiantes y otra vez, para argumentar, dices, es que saber cuánto entienden es útil para el diseño de tareas y métodos de enseñanza. Otra vez yo encuentro que esa justificación no está, como que está muy ligera, pues como que no la pensaste muy bien porque otra vez la justificación tendría que ir en términos de tu trabajo también, ¿no? Esa es una observación. Luego la otra, cuando hablas de los aportes de tu trabajo, hablas del modelo estadístico que estás utilizando. Dices que eso te va a servir el modelo estadístico para analizar el entendimiento y ya no, y hablas del vector. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pretendes hacer un aporte del modelo estadístico quitando el concepto de vector? Entonces, si es así, ¿qué rol está jugando el vector, el concepto vector? Porque entonces tú me vas a decir que el modelo estadístico sirve para analizar el entendimiento de cualquier concepto, no nada más el vector. Otra vez, ahí puede ser cuestión de redacción, ¿eh? O que no has pensado todavía muy bien el aporte. Uh-huh. Ujú. No sé si quieras comentar sobre ese Sí, bueno, en punto. esa parte pues sí tiene razón, porque sería el aporte, pues, para nosotros como educativos, pues, el análisis se puede hacer de diferentes formas, pero ya Uh-huh. se puede implementar también este tipo de modelos y quedaría como un antecedente para otras investigaciones que quisieran hacer lo mismo. Por parte ahora, en específico del concepto vector, pues como ya lo mencioné en un principio, o sea, la importancia que tiene que los estudiantes entiendan este concepto. O sea, si desde un inicio ellos ingresan a universidades con, donde se requiere el trabajo con este concepto, con pocos conocimientos o poco entendimiento y sus, ¿cómo se llama? O sea, sus asignaturas van a estar requiriendo que estén trabajando con ese concepto, entonces, ¿cómo va a ser el desempeño de esos estudiantes durante su formación universitaria? Entonces, a grandes rasgos, pues esa es una de por qué el concepto vector. Uh-huh. Ujú. Y Okay. de hecho, de lo que ha reportado la literatura, incluso investigaciones muy recientes, o sea, las mismas dificultades están
siguen las mismas, a pesar de que ya se han diseñado tareas para lo mismo y para lo mismo, para lo mismo. Entonces, pues nosotros tratamos de proporcionar otro tipo de información para que incidan en diferentes aspectos que tengan que ver con el aprendizaje del estudiante. Incluso ya hay quienes están proponiendo que se reformen planes y programas de estudio con ese tipo de información. Entonces nosotros eso es lo que queremos, por eso consideramos importante abordar en particular el concepto vector. Sí, okay. Si lo que tú pretendes es mostrar una forma de cómo analizar el entendimiento, ¿no? Eso es como tu aporte. Bueno, y la última pregunta que va en sentido también de la segunda que te hacía, en la prospectiva que hablas de tu investigación, el punto 5 y 6, de verdad que yo los leía, pero no entendía qué tiene que ver eso con tu objetivo, porque estás hablando del diseño de propuestas. Entonces digo, ¿cómo ese diseño te va a permitir a ti analizar entendimiento? Otra vez, no sé si ahí es cuestión de redacción o qué pasó ahí. Lo que pasa es que ya se hicieron, le digo ya, otras afinaciones que ya no está eso que usted leyó. No, sí, en la versión final sí. No, pero es que, como le digo, que ahí la logística de la entrega y eso, y a mí me pidieron la memoria antes, o sea, le recibí muy poco, o tuve muy poco tiempo para afinar la memoria y tuve que mandarla con lo que tenía, pues. Sí, pero lo pensaste, a lo que voy. Eso Sí, que pusiste ahí es porque lo pensaste. Habías dicho diseño. Sí, porque tenía, o sea, lo que se piensa y que todavía puede, si estamos dentro del tiempo, se puede empezar a hacer, incluso ya se puede empezar a hacer el diseño de propuestas, o sea, a partir de la información del entendimiento de los estudiantes. Pero otra vez, Diana, mi pregunta es, ¿para qué quieres proponer diseños cuando tu objetivo es analizar el entendimiento? O sea, ¿son tareas para analizar el entendimiento? Esa era la duda. Sí, es que el objetivo general de investigación, antes de hoy, por así decirlo, era otro. Entonces yo ahí en la memoria había puesto el objetivo de la fase. O sea, lo habíamos dividido en dos fases. La primera fase, que es esta, y la segunda fase, que ya es el diseño de propuestas. Entonces por eso lo había colocado así. Pero pues durante la marcha pues van cambiando cosas e hicimos precisiones respecto a eso. Entonces por eso yo coloqué el diseño de propuestas. Ok, agradezco tu honestidad. Ajá, es que hubo unas, ahí le digo ya, la logística ya no. Agradezco tu honestidad. Ok, pero hay cosas, Diana, que no hay que decir en público. Se quedan en casa, ¿no? Bueno, son todos mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor José María, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, saludarlo a todos. Conozco a casi todos, excepto al joven Luis Cabrera, no le conocía, un placer, soy el doctor Cigarreta. Diana, yo tuve el gusto de leer tu artículo en aquel momento y volví anoche con calma a volver a leer tu memoria. Trata, Diana, si no sé si esto es posible grabar o es ilegal, no sé cómo es, porque no tengo conocimiento de estas cosas de computación, pero el doctor Arisa sí es un fuera de liga en esto y sí lo sabe todo. Pero yo quisiera que tú volvieras a escuchar las preguntas que te hizo el doctor Cabrera y el doctor Ricardo Cantoral. Tienen matices muy, muy serios. Yo voy a desvelarte algunos, porque eran preguntas que yo quería hacer. Es decir, tú vas a estudiar primeramente el entendimiento. Es un término que trae mucha confusión, porque tú usas indistintamente ahora mismo en tu discurso entendimiento, comprensión, desempeño. Cuando el doctor Cabrera te preguntaba sobre qué más haría en función de tratar de integrar lo que tienes a un conocimiento de la matemática educativa y no quedarse como un aporte en la matemática, en la aplicación de la estadística,
La respuesta sería lo que yo te comenté en su momento y cuando conversamos por teléfono hace un tiempo. Tú vas a utilizar métodos de triangulación, tanto métodos cuantitativos como métodos estadísticos para complementar la información. Es decir, aprovechar un poco más los elementos cualitativos a partir de instrumentos como entrevistas, encuestas, un conjunto de cosas que no se pudieron hacer porque la pandemia no lo permitió, pero estaban planificados cuando conversé contigo hace de esto casi medio año, ¿no? Entonces, segundo, el doctor Cantoral queda medio confuso porque realmente, si tú vas a ¿por qué utilizar el término entendimiento? En aquel momento te dije que si tú estás hablando de la comprensión del concepto, es decir, que el muchacho sea capaz de proporcionar, de entender los elementos del concepto, proporcionar una definición operante y además aplicarlo dentro de la metodología de la matemática, eso está súper definido y se llama asimilación. No hace falta dar más vueltas. Y si te vas ahora al constructivismo social, igualmente está definido y se llama asimilación. Entonces, quitaría las dudas. Pero lo que el doctor Cantoral te está diciendo, por eso hay que tratar de escucharlo, tiene mucha experiencia y te está tratando de decir para que tú pienses, en esta fase no hace falta discutir ni defender. En esta fase lo que hace falta es escuchar y tratar de meditar lo que están diciendo. Es la predefensa, es una presentación, no es una discusión formal ni fuerte. Entonces, para tú poder garantizar que una persona, desde mi posición como de metodología de la matemática o constructivista social, para tú poder garantizar que una persona asimila un concepto, es decir, cumple FI1, FI2 y FI3, tiene que estar, el elemento FI3 está claro, que es la aplicación del concepto en diferente contexto, como tú bien lo defines. Pero los elementos que tienes que garantizar para que el chico sea capaz, llámale como tú quieras, comprender, llámale como te dé la gana, definido bajo esos elementos, tiene que estar en función de las características necesarias y suficientes que definen al concepto. Desde el punto de vista matemático, el concepto no es más que un reflejo mental, no hay de otro. Desde el punto de vista matemático formal, está asociado a las características necesarias y suficientes de ese concepto. Entonces, cuando el chico sea capaz de tener todas las características necesarias y suficientes de ese concepto, entonces puede garantizar que hay un proceso de asimilación que lo puede valorar como medio, bajo o alto. Por eso el doctor Cantoral te decía, el señor dice que le den 2 tacos de esto, 2 tacos del otro, porque está dando los elementos básicos que definen a ese concepto. No necesariamente como un concepto fundamental físico, desde el punto de vista físico, sino también como elemento fundamental desde el punto de vista matemático. Entonces, yo te vuelvo a repetir lo mismo. A mí me parece que tu tema de investigación es muy, muy importante. Sobre todo, está tocando un tema súper básico, que es la evaluación, pero no la evaluación de sentido genérico, sino la evaluación de estudiantes universitarios, que está bastante débil en la investigación en matemática educativa. El campo de la universidad se ha quedado apartado. Parece como si no existieran estudiantes en la universidad o no existieran profesores enseñando en la universidad. Todo se queda, la fuerza fundamental está dada en la parte de la matemática educativa en la enseñanza media o medio superior. Entonces, mi consejo es el siguiente. Valora el término. Valóralo. Párate sobre una teoría y valora el término. Bien. Segundo, no hace falta enredarnos tanto. El método estadístico está bien planificado. Es un aporte no solo para el concepto vector, sino para para cualquier concepto. Se puede integrar. Eso es lo que tú tratabas de decir en las conclusiones. Ahora, mi pregunta es, tiene que dejar claro que en cada uno de esos ítems están presentes las características necesarias y suficientes para que ese sea el concepto que tenga los elementos del concepto de vector y no otro. Después, como bien dices tú, que sea capaz de identificarlo en diferentes contextos y luego aplicarlo. Cuando eso ocurre, a ese proceso se llama proceso de asimilación y tiene 3 niveles. Y se acabó. Entonces, yo te propongo que trates de escuchar con sutileza cada una de las preguntas. Has tenido la suerte de contar con un tribunal de especialistas, la doctora Góngora, el joven Cabrera,
el súper experimentado doctor Cantoral. Entonces yo creo que escúchalo y trata de irte por esos elementos, por esas preguntas sutiles, ¿no? Pero recuerda, para poder garantizar un concepto desde el punto de vista matemático, y yo soy matemático educativo y soy matemático, no es más que el reflejo mental de un objeto. Bien, y ese concepto se da en función de sus características necesarias y suficientes, que hacen que sea él y no otro. Por eso, lo que te decía el doctor Cantoral, tú puedes comprender perfectamente un proceso de operacionalización y operar sin tener esencia el concepto. Y él ponía el ejemplo de un grupo. Tú tienes voy a trabajar con el grupo Pepe con la operación asterisco. Y la operación asterisco es que el que A se come a B, por ejemplo. Y operas perfectamente con la operación asterisco y a lo mejor no tiene ni zorra idea de lo que es el concepto de grupo. Entonces, tiene que garantizar que cada uno de esos ítems, y lo vayas haciéndolo explícito, está asociado con las características necesarias y suficientes que definen al concepto. Si haces eso, te quita de arriba todos los problemas. A mí realmente este tipo de trabajo me gusta. Me gusta. Estuve marcándote a tu teléfono, Diana, y parece que me dijiste que andaba comprando comida, ni sé cuál fue la historia, y no pudimos hablar de manera, ¿cómo se llama? Por teléfono. Esta cosa de la computación y estos rollos, a mí me pone muy nervioso porque tengo miedo que se me caiga la conexión y después no sepa cómo volver. Menos mal que están mis hijas aquí. Cuando no estén ya yo no... bueno, cuando no estén ya se acabó la pandemia y voy a la escuela y te veo de frente en la cara, a ti, a la joven. Entonces, yo creo que trata de oír, de volver a escuchar. No sé, doctora Flor, si esto se graba o se puede grabar. Está grabando. ¿Se puede grabar? Ya lo Sí, está está grabando. Perfecto. Entonces, trata de escuchar sin querer defender. Eso es importante. Trata de escuchar las últimas dos cuestiones del doctor Cabrera, las últimas dos cuestiones del doctor, las dos primeras cuestiones del doctor Cantoral y las dos segundas de la doctora Góngora. Escúchalas y te darás cuenta que te están guiando hacia que aclares, hacia que dejes claro hacia dónde van los tiros. Y no hace falta, si ya al final tú con eso, es decir, con lo que tienes, con lo que estás proponiendo, es suficiente. No necesitas diseñar nada más. No te va a alcanzar el tiempo para hacerlo, ni la vida tampoco. Si con lo que tienes ya es suficiente. Entonces, céntrate en contestar esas preguntas y olvidarte de ir proponiendo nada más. Esa es mi sugerencia. Bien. Sobre mi sugerencia de viejo. No lo tomes de otra manera, ¿no? Solo de viejo. Muchas gracias. En este rollo de hacer matemáticas, ¿no? Bueno, esas felicidades por la exposición. Me encantó que fuiste concreta y fuiste al grano, ¿no? Muchas gracias por el gusto de haberme permitido escucharlo a todo hablar, a Luis, a Ricardo, a María. Creo que son muy buenos especialistas, con las preguntas son lo suficientemente importantes. Solo trata de escucharla con calma en su momento. Yo me tengo que desconectar, tengo una reunión de la gente de la maestría en matemática, de una predefensa, entonces, Flor, no sé si tengo que hacer algo. No, ahora nosotros en el sínodo vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer unas observaciones de lo que ya dijeron, no hay problema. Y bueno, alguno de mis compañeros será el secretario, no hay problema. Está bien, ¿de acuerdo? Luego nos comunicamos con usted, ¿sí? Señores, muchas gracias. Gracias. Felicidades, continúa Muchas gracias. trabajando y no te pongas nerviosa, que vas bien, no te pongas nerviosa, ¿eh? Sí, gracias. Vas bien. Y no tienes por qué sabértelo todo, ni haberlo pensado todo. Yo estudio en una escuela de matemáticas desde que tengo 8 años y tengo 52 y hay 1.000.000 de cosas que yo no me sé. Y cuando me la preguntan, pues digo, no me la sé, ya está. Voy a pensarla, ¿no? Porque es mejor decir eso que ponernos a decir cosas que lo que hagan es hundirnos. ¿Para qué? Si no saber no es un delito. Déjame decirle, tranquilo, doctor Cantoral, porque estás hablando con una personalidad que sí sabe lo que te está preguntando. Déjeme pensármelo. Él no se va a poner bravo y tú vas a tener tiempo de pensarlo y tenerle chance de poder llamarle y aprender de él.
Vale, esas son mis sugerencias generales. Un fuerte abrazo a todos. Me desconecto. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Ariza, en esto último que dijo el doctor Cigarreta sobre que Diana no te va a alcanzar el tiempo para hacer otras cosas, en ese sentido es que doctora María se recortó el objetivo de investigación. Por lo tanto, las perspectivas que estaban de hacer diseños, las cortamos. A eso es que se refería Viana de que se cambió el objetivo. No es así. Estamos con el objetivo de evaluar el entendimiento de estudiantes universitarios utilizando el modelo IRT. Ese es nuestro objetivo general. Pensábamos nosotros que como perspectiva, bueno, hagamos diseños, hagamos esto, pero lo modificamos. Por eso, cuando fue el coloquio, nos referíamos a una primera parte, una fase 1 y una fase 2, pero ahora lo vamos a dejar en fase 1 porque además en el coloquio una sugerencia del doctor Cigarreta fue que esto podía quedar como la investigación en su total y así lo decidimos. Nada más quería clarificar eso porque sí, es delicado decir que de un día para otro se cambió el objetivo, lo cual pues no es así. Bien, doctor Francisco, sí, por favor, nos hace su aportación. Sí, gracias, doctora Flor. Saludo a todos. Siempre es un gusto interactuar con personas que se dedican en el área exclusiva, de donde nosotros como matemáticos aplicados podemos aplicar distintos modelos matemáticos o estadísticos, ¿no? Cuando implementamos un modelo hacia los de clima, pues siempre nos gusta interactuar con los meteorólogos porque ellos nos dan los puntos finos sobre qué representan las variables, sobre cómo podemos interpretarlas, sobre cómo podemos modelarlas. Cuando estamos con gente de epidemiología, con gente de economía, pues lo mismo, ¿no? Y con gente de matemática educativa, la verdad que es mi primera interacción y veo bastante interesante porque son cuestiones sociales, que las variables sociales nunca son fáciles modelarlas, nunca son fáciles evaluarlas, no son fáciles medirlas. Y ese es un reto para nosotros, los estadísticos, tratar de dar lo más objetividad posible a esas cosas, ¿no? Entonces, esta área de la psicometría, donde se aplican toda la parte de teoría de respuesta al ítem, pues ha sido un área que en los últimos años ha ido creciendo muchísimo, muchísimo, y justamente trata de medir muchas cosas dentro de la sociedad, no solo en el campo de la parte educativa, sino que en el caso de las industrias, en la satisfacción de usuarios, sobre todo de medir ciertas cosas que no podemos ver directamente, ¿no? Como en este caso es el entendimiento. El entendimiento no es una cosa física que podemos ir a medir con una regla y decir, mide 10 metros y esos 10 metros es mucho. O no podemos ir a pesarlo, o no podemos ir a ponerle un aparatito, como cuando nos toman la temperatura en las entradas y nos dicen, tiene un nivel de entendimiento de 10, es muy bueno este estudiante. Eso no podemos hacer, eso no lo podemos hacer. Y entonces ese es el desafío en primera instancia para nosotros, ¿no? De proponer un modelo que pueda dar una escala de medición, ¿verdad? Sobre esa variable que no vemos. Y esa variable que no vemos, pues cómo la interpretamos, cómo la sugerimos, cómo la definimos, cómo la modelamos, pues tenemos que tener ayuda de personas expertas, como en el caso de ustedes, de que nos han dado muy buenas aportaciones de cómo planificar o cómo definir nuestro objetivo de medir el entendimiento o comprensión o asimilación. Ese es como que algo también, una discusión interna dentro de la parte de evaluación o de matemática educativa, ¿no? Entonces, yo quiero hacer énfasis en esta parte de asociar estas variables que no podemos ver con un modelo matemático. Y entonces justamente es lo que hace el modelo, los modelos de teoría de respuesta al ítem, que asocian, ¿no? O que definen una relación matemática entre estas variables que no podemos ver estos constructos, con variables que sí podemos verlos, ¿no? Y
asociarlas a características de los individuos que no vemos. Entonces, nosotros creemos que el entendimiento es una característica que el individuo debe tener para poder contestar correctamente una pregunta. Entonces, es una característica que en este caso estamos planteando que tiene 3 dimensiones. Sin embargo, y contestando un poco la pregunta del doctor Luis, en principio decimos, bueno, el entendimiento, para que un estudiante pueda entender, necesita tener 3 características, ¿no? Que deba operar, que deba aplicar, que deba distinguir. Entonces, de ese punto de vista, se crea un modelo multidimensional de dimensiones. Claro que no es la única ruta, por lo que yo he estado escuchando, y no es la única manera de definir un concepto, ¿verdad? O de entender o de comprender un concepto, ¿no? Entonces, por ese lado es la dimensionalidad. Y por otro lado, en efecto, solo que no se presentó aquí, se está haciendo un análisis de dimensionalidad sobre análisis factorial confirmatorio, ¿no? Para ver los loading de los pesos y formar factores dentro de los ítems y dentro de los individuos con la finalidad de ver, bueno, ¿qué tal que si no son 3 dimensiones, ¿no? O son 4. Y entonces, si son 4 dimensiones, que las pruebas estadísticas nos dicen que son 4 dimensiones, pues entonces, ¿cuál será la otra dimensión? ¿Qué otra dimensión sería? Entonces, bueno, entonces necesitamos preguntarle a los expertos de matemática educativa, decir, bueno, tenemos una dimensión que tiene que ver con operación, otra que con distinción y otra con aplicación. ¿Cuál sería otra dimensión que debe reunir un estudiante o un individuo para que pueda dar con mayor probabilidad, ¿verdad? Porque modela probabilidades este modelo, una respuesta correcta. ¿Qué características debe tener ese individuo o qué habilidades debe tener ese individuo para dar una respuesta correcta? Nosotros estamos planteando que son 3 aquí, dado la definición de ciertos autores sobre entendimiento o comprensión, ¿no? Ya hasta me da miedo decir si es entendimiento, comprensión o asimilación, no sé qué sea ya. Pero bueno, vamos, eso se tiene que definir de un nombre nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, dar una escala de medición sobre algo que no vemos, pero que sí podemos ver a través de otras variables que son los ítems, ¿no? A través de esas variables nos van a servir como indicadores para que nosotros podamos dar una valoración a una variable que está asociada con el individuo, ¿verdad? Que está asociada con la habilidad del individuo que nosotros le estamos llamando, para nosotros, para fines de esta investigación, pues el entendimiento, ¿no? En ese sentido, quería hacer mi participación más. Decir que siempre que nosotros proponemos un modelo matemático para modelar ciertas cosas, pues siempre es importante tener muchas horas de interacción con la gente que es experta en el área, ¿no? Para entablar el mismo lenguaje, porque a veces, si yo digo, vamos a modelar el entendimiento, quizás se pueda espantar los de ciencias sociales, pero que para nosotros sería algo muy natural. Entonces tenemos que tratar de homogeneizar el lenguaje, pues, de tal manera que tanto los de aquel lado como los que se están proponiendo los modelos podamos estar hablando de lo mismo, ¿verdad? Y entonces esto es, en este sentido, esta investigación a mí me ha gustado mucho porque estamos interactuando, ¿no? De 2 áreas, como decía en un principio los doctores que me antecedieron, que nos van a ayudar a establecer conclusiones y nos van a ayudar a través de la interpretación de los resultados a describir características que de primera instancia no podemos ver, ¿no? Y eso es importante. Y eso justamente es lo que hacen este tipo de modelos, ¿no? Dar definir una relación matemática entre datos y variables que no vemos directamente, características de una persona. Ya después se pueden analizar muchos más aspectos, ¿no? Pero en principio, ese es nuestro objetivo principal. Nada más, en ese sentido era mi comentario, doctora Flor. Bueno, pues muchas gracias, doctor Francisco.
Bueno, dejé hasta último lugar a mi compañero Arisa porque él es parte de la codirección de este trabajo de investigación y es quien nos está apoyando y le agradezco en la parte estadística sobre todo y hemos tenido varias reuniones justo para clarificar lo que en la parte estadística pues compete, ¿verdad? Em, Bueno, haciendo una síntesis de lo que han dicho mis compañeros, les agradezco mucho a los sinodales. Ya también hemos tenido algunas reuniones que competen a otra cuestión a otro proyecto con el doctor Chin y él también pues se ha dado cuenta de cuál es la dificultad que existe en la interacción entre estas dos áreas, ¿no? Que tiene que ver con la estadística y matemática educativa. Entonces, por eso es que me di a la tarea de invitarlo, porque él conoce esta parte, esta conjunción de estas dos áreas y sabe la dificultad que se presenta cuando en matemática educativa pues intentamos explicar desde un punto de vista estadístico, interpretar los modelos con un punto de vista cualitativo. Entonces, tiene su dificultad, eh, tiene su dificultad y eso es lo que va a ir en la segunda parte, luego de obtener el análisis cuantitativo de esta investigación. Asimismo, pues agradezco la reflexión que nos hace el doctor Ricardo. Vamos a tratar de atender todo lo que nos ha dicho, esta reflexión sobre los polinomios, efectivamente, sobre empezar desde cuestiones básicas, incluso de hacer una complementación con entrevistas, incluso la idea también de hacer una selección o una selección por dimensiones de acuerdo a los niveles que hayan obtenido los estudiantes, pues sería recomendable realizar. Entonces, pues aunque esta investigación ya fue aplicada, Viana, pues hay que platicar en lo que sigue cómo podríamos hacer un rescate para las entrevistas. Efectivamente, el término entendimiento, comprensión, asimilación, bueno, en el área, pues también tiene sus dificultades porque desde diferentes teorías en matemática educativa intentamos explicar lo que es la comprensión de conceptos en matemáticas y entonces situarnos, como también lo dice el doctor Cigarreta, en una teoría específica podría ayudarnos mucho más que tener un marco conceptual que como nosotros lo teníamos, entendimiento conceptual como lo proponen Mantilla y Coponen, podríamos más bien pararnos en una teoría específica y definir desde ahí lo que es comprensión de conceptos, no olvidando que al momento tenemos tres aspectos que nos definen este entendimiento conceptual, pero que igual, como lo dice el doctor Arisa, con este análisis confirmatorio que también hablábamos hace poco sobre ello para determinar si específicamente eran estas tres dimensiones las que estaban relacionadas justamente con el diseño del TUB, o son otros, o hay otras, o hay menos, incluso o hay menos, ¿no? Entonces sí nos falta pues clarificar aspectos allí y les agradezco nuevamente igual a la doctora María, siempre las aportaciones en la parte metodológica son muy importantes, sobre todo en definir lo que es un análisis de corte cual y cuanti, pues lo vamos a tomar en cuenta. Pues en este momento, no sé si Diana quieras decir algo más. Efectivamente, este momento es para reorganizar y reorientar lo que tú estás haciendo con los consejos que nos están dando, más que pues un examen en el sentido estricto de que si contestas te va a ir muy bien y si no contestas te va a ir muy mal, es de reflexión. Entonces, no sé si quieres decir algo más. Bueno, sí, bueno, primero gracias a todos. Pues yo creo que voy a ver la grabación porque sí hay algunas cosas que sí me hicieron reflexionar. Yo creo que para mí también es la primera vez que tengo un acercamiento con este tipo de modelos IRT y que también me ha costado mucho entender esa parte y
O sea, de repente yo como una prueba de opción múltiple, como que yo tenía la idea de que, pues, no te daba mucha información. Pero ya con base en lo que he estado leyendo, investigando, pues, podemos o me di cuenta que, pues, no es así cuando la prueba está bien diseñada. Entonces, con los consejos, pues, que ustedes me dieron entre todos, pues, yo creo que sí se van a hacer algunas reflexiones y, pues, de manera general es eso. Me dejó pensando doctor Cantoral con sus tacos, y, pues, nuevamente gracias, de verdad, a todos por leerme y, pues, por estar aquí. Ujú. Y a la doctora Flor y al doctor Arisa por tenerme paciencia también. Pero mucha paciencia. Mucha paciencia. Bueno, nada más también para clarificar el contexto de la maestra Viana es que ella es profesora de bachillerato de física, entonces también la investigación de investigar sobre concepto vector, que tiene que ver con aspectos de cuestiones vectoriales, pues nace de su campo de trabajo, ¿ok? Entonces solamente era para clarificar ese aspecto. Y reconocerle que efectivamente se está metiendo con constructos que son pues de disciplinas diferentes, como es la estadística, y que esa parte se la reconozco porque además está estudiando mucho, y en matemática educativa igualmente, al venir del campo de la maestría en docencia, pues se complica un poco más la perspectiva de investigación, pero sin duda que Viana, pues te felicito porque estás haciendo un buen papel. Bueno, en este momento vamos a ir a una sala a la cual nos va a llevar la maestra Carolina. Caro, ¿estás ahí, Carolina? Sí, ¿verdad? Ella nos va a pasar, nosotros le vamos a dar a aceptar y después ahí hay un botoncito que nos va a regresar. Le tenemos que dar clic para regresar a la sala principal. ¿De acuerdo? Solamente los sinodales, por favor. Ahorita nos vemos, Diana. Ahorita Sí. nos vemos todos. Prende tu cámara, Victoria.
Hola, ya estamos todos, ¿verdad? Viana, te pido si por favor puedes prender tu cámara, eso. Bueno, pues ya luego de haber discutido los aspectos de este examen predoctoral, voy a leer el acta de examen predoctoral, ¿de acuerdo? Acta de examen predoctoral número 44, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, siendo las 12:00 del día 21 de enero del año 2021, de manera virtual en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, se reunió el jurado integrado por los siguientes catedráticos: doctora Flor Montserrat Rodríguez Vázquez, presidente; doctor José María Cigarreta Almira, secretario; doctor Francisco Julián Ariza Hernández, primer vocal; doctora María del Socorro García González, segundo vocal; doctor Ricardo Cantoral Uriza, tercer vocal; doctor Luis Manuel Cabrera Chim, cuarto vocal. Para aplicar el examen predoctoral a Viana Nayeli García Salmerón, estudiante del doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, mediante el trabajo de investigación titulado Análisis del entendimiento de estudiantes universitarios sobre el concepto vector. Interrogada la exponente y concluida la réplica, el jurado acordó aprobarlo. Observaciones: consideramos que el trabajo es original, pertinente y abre un campo nuevo de interés en matemática educativa. Acto seguido, el presidente del jurado hizo saber al sustentante el resultado de su examen. Aprobado. Firman, pues, todos los sinodales presentes. ¿Sí? Viana, muchas felicidades. Pues a seguir trabajando. Enhorabuena. Gracias, gracias, doctora. Gracias a todos. Pues les pediría a todos si nada más nos ponemos en su camarita para que nos tomemos una foto virtual aquí por Zoom. ¿Puedes dejar de compartir para que se vean todos? Sí. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya. Ya. Ahí está. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Tomo la foto, ¿ok? 1, 2. ¿Dónde está Viana? Allá. 1, 2, 3. Muchas gracias nuevamente. Viana, un aplauso. ¡Puedo dormir! Gracias a todos. ¿Ya sería todo, doctora? ¿O cómo? ¿Sí? Ya sería todo. Bueno, por hoy. Bueno. Sí, Te gracias. voy a dar chance de que duermas. Sale. Ya se quiere ir a dormir. Ya se quiere. Andaba con mucha ansiedad.